Yo quiero ver lo mismo con el discurso del ministro, el vudú y la vaina. Vamos a ver ahora. 8 y 13 minutos, la embajadora Millicent Uribe. A todos los oyentes y las oyentas que siguen en sintonía con este Sol de los Sábados. Ese es el programa más influyente de los fines de semana y además el más diverso y plural. Y miren, ciertamente el tema de David Ortiz fue el que dominó la agenda mediática de esta semana. Y yo quiero referirme al caso, pero a la vez no referirme directamente a la figura de David Ortiz. Yo quiero voltear un poco la baraja para no enfocarnos en la víctima, sino en los victimarios. Yo traje esta fotografía que voy a compartir con las personas que nos siguen a través de las cámaras y a través de YouTube, donde muestra a los acusados y señalados hasta ahora por las autoridades de haber perpetrado este intento de asesinato contra David Ortiz, que es la versión que todavía prima, porque hay otra versión de que pudo haber sido a un señor que se llama David Fernández, que supuestamente también estaba sentado frente a él. Y cuando ustedes ven esa fotografía, yo no sé si ustedes son capaces de notar lo que tienen en común estas personas. ¿Qué tienen en común estas personas? Todos son jóvenes. Aunque no ha trascendido la edad de todos, las edades que han trascendido están todos por debajo de los 35 años de edad. Según la Ley General de Juventud 4900, aquí se es joven hasta los 35 años. Pues el grupo de sicarios, la banda de sicarios que atentó contra la vida de David Ortiz, está básicamente integrada por gente joven que no supera los 35 años de edad. Pero es gente a la que no le tiembla el pulso para entrar a un lugar público y disparar a quemarropa contra una persona, ya sea David Ortiz o ya sea Juan Pérez o María de los Palotes. Y además, otra característica similar que observo entre estas personas acusadas de cometer este intento de asesinato es que la mayoría son reincidentes. Cuando usted comienza a analizarlo uno por uno, se dará cuenta que más de la mitad de los que están señalados han tenido problemas con la justicia. No solamente dominicana, sino también estadounidense. En el caso de Rolfi Ferreira Cruz, a quien las autoridades han identificado como el tirador, y que ya él mismo de manera pública lo ha admitido, Rolfi resulta que cuando tenía apenas 23 años de edad, hizo un crimen, un intento de asesinato en Pensilvania, Estados Unidos, y estaba siendo activamente buscado. De hecho es identificado como uno de los fugitivos más buscados por el estado de Pensilvania en Estados Unidos, por ese intento de asesinato, por un atraco a mano armada y por resistirse al arresto. Y no llegaba ni siquiera a los 23 años de edad. En el caso de Luis Rivas Clase, conocido como el cirujano, él también tenía antecedentes penales. Él también estaba siendo buscado por autoridades estadounidenses. Y en el caso de Oliver Moisés Mirabal, que es identificado como una de las personas que conducía uno de los dos carros que participaron en lo que se llamaba el marcar la zona, resulta, y lo señalaba Orlando, y creo que tal vez lo va a referir más en su comentario, que él era de la famosa banda de narcotraficantes que vimos cómo se enfrentaba en Santo Domingo Este, que era Gilbert versus El Muerto, que fue un caso que tuvo mucha notoriedad en los medios públicos. Y él, de hecho, cumplió 5 años de prisión por este delito. Y repito, a mí me llena de terror, a mí me da escalofrío ver que son gente extremadamente joven y que ya están participando en una modalidad de crimen bastante organizado. Y me preocupa porque no es el único caso donde uno encuentra que los victimarios son personas muy jovencitas.
Ustedes recordarán casos que han conmovido a la opinión pública, como el de la señora Anneri Santana, esa empleada privada que mataron en una joyería en El Conde. Y la persona que lo mató, que era alias El Caminante, tenía 21 añitos de edad. Y ustedes recordarán la frialdad con que ese joven apuñaló a esa señora y después se fue a comprar tenis. Eso también lo analizamos aquí en El Sol de los Sábados. Pero otro caso que yo de verdad que no logro todavía sacarme de mi cabeza, el de Chamán Chacra. 31 años tiene Alexander Portorreal, 31 años, y con 31 años tuvo la frialdad de matar a Reina, a sus 3 hijos, abusar sexualmente de los cadáveres y durar varios días con esos cadáveres en la casa y hasta irse a la playa con una amiga. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando en República Dominicana? Que hay jóvenes capaces de cometer este tipo de crímenes y actuar con tal frialdad. ¿Qué está pasando en el país? Pero más que qué está pasando, me pregunto por qué está pasando y de quién es responsabilidad que esto esté pasando. Señores, hay un dicho muy quemado, bastante trillado, que se dice que la juventud es el futuro de un país. Y la hemos reivindicado y decimos no solamente el futuro, también es el presente. Hay una señora que siempre llama y saluda el panel y dice, hey, el futuro, decimos también somos el presente. Queremos serlo. Entonces, si ese es el futuro de República Dominicana, esos son los ciudadanos y las ciudadanas que tendrá este país. Yo pienso que eso es digno de análisis. Y es digno de análisis porque pienso que la discusión debe girar básicamente en 3 sentidos. El primero es, ¿cuáles son las políticas públicas? ¿Cuáles son las oportunidades que le estamos dando a la juventud de los barrios? ¿Cuáles fueron las oportunidades que tuvieron Luis, que tuvo Rolf y que tuvo Oliver? Siempre se tiende desde la opinión pública a señalar a la familia como principal responsable. Y es verdad que las familias pueden significar la diferencia en la formación de un ser humano. Yo creo que todo lo que estamos aquí le debemos lo que somos a nuestras familias. Eso es así. Pero ¿cuáles son las familias de estas personas? ¿Quiénes son sus referentes inmediatos? Yo no sé si ustedes vieron el video del caso de Eddie Vladimir Félix García, que es identificado como el motorista, de cómo la mamá salió a los medios de comunicación a llorar a su hijo. Pero no sé si también vieron el caso de Oliver Moisés Mirabal, cuyo papá primero salió a la prensa y dijo, sí, yo confieso que mi hijo está en malos pasos. Y él mismo en su momento tuvo también problemas con la ley. Entonces, ¿cuál es la referencia que están teniendo los jóvenes de los barrios dominicanos? Y aquí entro a un tema principalmente, primero económico, para luego irme a uno educativo y cultural. Ustedes sabían que aquí el 20% de los jóvenes dominicanos no estudia y no trabaja. 20%. En un país que es eminentemente joven, esto se calcula que es casi 500,000 de personas. Y yo me pregunto, ¿qué hace un joven en un barrio que no está trabajando y que no está estudiando? ¿Qué piensa? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace con su día a día? Fuera de las escuelas, fuera de los centros laborales. Y a eso le sumamos un factor cultural. ¿Qué escucha? ¿Qué está escuchando hoy día la juventud dominicana? ¿Qué está consumiendo? ¿Qué música? ¿Qué series? ¿Cuáles son sus referencias también culturales? Que no es que son totalmente determinantes, pero que sí inciden en la formación de un joven. Y ahí me voy luego a otro referente más amplio. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuáles son las referencias que tiene de la clase política, de la clase empresarial dominicana? Yo creo que son preguntas que hay que hacérselas. Porque es que justamente en esos ambientes se está encubrando este tipo de ciudadanía, este tipo de gente, que usted que me está escuchando puede tener 20, 30, 40, 50 años de una vida pulcra, dedicado, fajado, levantando a su familia. Y usted no sabe cuándo un hijo de usted o una hija se va a encontrar con una de esas personas a las que, repito, no le va a temblar el pulso para atentar contra la vida de un ser querido o contra la vida de usted mismo. Y ese es el problema que no vamos a resolver tirando decretos, diciendo que ya este no es un país pobre, que ahora todos y todas somos de clase media.
Aquí hay que hablar de las condiciones socioeconómicas de las familias de estos barrios, de las familias de estos muchachos, de las oportunidades económicas y laborales que le estamos dando o no. Porque si la familia sigue siendo el referente principal, tenemos que ver encuestas como la ENOHOGAR 2015, que dice que el 40% son monoparentales, que el 30% están encabezados por madres solteras, y cifras como la de la TCS, que dice que el 80% gana menos de 20,000 pesos. Entonces, ¿qué educación, qué formación, qué referencia están recibiendo estos jóvenes? Y eso, repito, es un asunto de seguridad ciudadana y de políticas públicas que yo no entiendo cómo es que el gobierno no se ha decidido hacer un plan real y contundente. ¿Y hasta cuándo va a seguir tratando este tema de manera reactiva? De cuando pasan casos, militarizar par de esquinas de las principales. Este es un tema urgente, es un tema grave y está preocupando a la ciudadanía. Encuesta tras encuesta seria señala cómo la inseguridad ciudadana le preocupa a la gente común en este país. Y creo que casos como ese demuestran que no es para menos, que aquí hay que hacer algo en materia de seguridad ciudadana. Porque repito, JM, al día de hoy, si esto le pasó a David Ortiz, aquí cualquiera corre peligro. El sol de los sábados, el sol